Juan Manuel, iniciamos la tercera entrevista de este canal de YouTube que me he decidido abrir casi como un acto de rebeldía, como una forma de resistencia ante la avalancha de entretenimiento facilón y banal bajo la que vivimos, bajo la que parece que estamos a veces sepultados. Pues hay aquí una reivindicación del poder de los libros, de las historias bien contadas, como la tuya, las preguntas que nos plantean y de la necesidad de ubicarnos frente a ellas, de la fortaleza de la palabra. Juan Manuel Gil, eres profesor de literatura y escritor de Almería, tienes 3 novelas publicadas, 2 libros que no sé cómo catalogar sobre vida y actualidad, según he leído que alguien los ha catalogado, un poemario, y acabas de ganar uno de los premios más prestigiosos de la literatura en español, con una estupenda novela, Trigo Limpio, nada más y nada menos que el premio Biblioteca Breve de la prestigiosa editorial Cés Barral. Juan Manuel, gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo en toda esta locura de promoción y que estás viviendo con el premio de la novela. Nada, Pablo, muchísimas gracias a ti por tu propuesta, por tu invitación, ¿vale? Para mí es hacer este tipo de cosas es muy emocionante, especialmente con personas como tú, ¿no? Que os acercaste muy prontito a mi libro, nada más salir, cuando precisamente yo me encontraba con todo el vértigo dentro, ¿no? De saber cómo sería acogida la novela, y quizá el feedback contigo fue de los primeros, ¿no? De las primeras palabras que me llegaban de alguien que yo no conocía de nada y que me transmitía entusiasmo después de haberla leído. Así que doble agradecimiento por la invitación y por aquellas primeras y decisivas palabras para mí. Qué bien, sí, yo lo viví la verdad que lo viví con emoción, sinceramente, porque yo no te conocía ni te había leído, pero había escuchado buenos comentarios sobre tu anterior novela, muy buenos comentarios sobre tu anterior novela, y por eso te había seguido en redes. Y cuando vi de repente que Juan Manuel Gil gana el Cés Barral, digo, wow, qué bueno, ¿no? Un escritor desconocido y que gana un premio como este, ¿no? Entonces yo mismo me llevé una alegría. En fin, hablando sobre una pequeña introducción sobre Trigo Limpio, un tipo de mediana edad recibe una carta de un antiguo compañero de colegio, del que hace 30 años que no sabe nada, y le cuentan esa carta que escriba sobre su infancia, sobre la infancia que pasaron. ¿Por qué lo pide? ¿Cuál es el motivo para que este chico Simón le pida a su amigo antiguo, a su antiguo amigo, que escriba sobre su infancia? Y empieza una novela que para mí se despliega con una doble búsqueda. Por un lado, rebuscar en la infancia y en la memoria los argumentos que justifiquen por qué va a escribir esa novela, y una segunda búsqueda que es hacerlo bajo la forma de la novela perfecta, de que quiere escribir la novela perfecta. Por tanto, se desarrolla una trama detectivesca, pero no para dilucidar ningún asesinato, sino para resolver precisamente por qué está escribiendo esa novela. Bueno, yo para empezar, me gustaría hacerte una primera pregunta a modo de introducción sobre lo que a mí primero me impactó de la novela, que fue la portada de la novela. A mí personalmente me encanta. Quería saber un poco si te la propusieron, si fue un amor a primera vista. ¿Qué significa para ti esa portada? La tengo aquí, por cierto. Aquí está. Aquí. Ahí está. Bueno, la portada, para explicar un poco el nacimiento de la portada, tengo que decir que una vez que gana el premio Biblioteca Breve, el proceso de edición se acelera. Es mucho más rápido que un proceso de edición normal, al uso, porque entre el fallo del jurado y la salida del premio hay un mes. Pero claro, en ese mes no solamente hay que elegir la portada, hay que someter el proceso de corrección ortotipográfica a toda la novela, redactar una serie de cosas que tienen que ver con el dossier de prensa, etcétera. Entonces, y
pero es que concretamente la portada, además, se lleva ya al propio fallo del jurado, con lo cual es un periodo de tiempo cortísimo. Ahí la maquinaria de Seix Barral, que tiene gente que ha sido probablemente una de las grandes sorpresas que me he llevado, ¿no? de esta incorporación a la editorial. Es un grupo fabuloso con muchísimo talento, que son capaces de trabajar muy rápido, con muchísima presión y, como digo, con una gran imaginación, ¿no? Y me presentaron casi esta de una manera visionaria. Cuando me lo hicieron llegar, yo al principio dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero conforme la vi, ¿no? Conforme fui adentrándome un poco en ese personaje que estaba en la portada, me di cuenta de que que casi era un personaje más, ¿no? De la propia novela, que además atendía a algo muy necesario en mi novela, porque esta novela es un juego como de espejos, de apariencias, ¿no? Donde nada es lo que parece, donde los personajes parecen siempre esconder un cuarto de atrás, ¿no? Un cuarto de atrás, y este personaje de la propia novela jugaba ya de partida a algo muy divertido. Y es que yo sabía, era consciente que algunos lectores lo iban a confundir conmigo, que cuando pasasen la primera página de la cubierta y viesen mi cara con la barba y con la gorra, alguno se preguntaría, ¿eres tú? Esa era la primera confusión a la que invitábamos al lector, ¿no? Y me pareció muy, muy graciosa, muy divertida. Y nada, yo estoy muy contento con el trabajo que ellos desempeñaron, pero quizá lo que más me llamó la atención es la urgencia con la que se trabajaba, ¿no? Y la intensidad con la que se trabajaba, una vez bueno, pues que me comunican que he ganado el premio Seix Biblioteca Breve. Qué bien. Sí, a mí me gustó mucho. Yo la identifiqué cuando no sabía de qué iba tu novela y cuando la vi, digo, wow, aquí está el viaje físico, el viaje interior, el viajero cargando con sus cosas, autosuficiente con sus libros, a mitad de camino. La verdad que a mí me encantó. En las primeras páginas de la novela hay una expresión, yo bueno, tengo toda la novela toda subrayada, por todos lados, y hay una frase que te han comentado algunos otros lectores que dice, si uno quiere leer, tiene que estar dispuesto a asomarse al vacío. ¿A qué te refieres con eso o a qué se refiere el protagonista de Trigo Limpio? Bueno, yo creo que comparto esa visión con el narrador de esta novela, ¿no? Yo concibo la literatura como, o sea, la lectura, mejor dicho, la concibo como una actitud, como un posicionamiento ante la vida. Y ese posicionamiento no tiene un sesgo pasivo, que muchas veces se relaciona a la lectura como algo pasivo, sereno, tranquilizador, ¿no? Uno está sentado, se sumerge en esa historia y se deja llevar. Yo, más que dejarme llevar por la propia historia, soy un lector que intenta bracear con la historia e intento en ocasiones empujarla y llevarla a sitios que a mí me interesan, que tienen que ver, que colisionan directamente con mi propio bagaje lector. Creo que para ser lector uno tiene que ser valiente, que el lector es muy fácil acomodarte en aquellos libros que te gustan, es muy fácil no dejar de volver a aquellos autores que te han hecho siempre propuestas literarias en las que te has sentido bien, que te han emocionado, pero más allá de eso, o además de eso, uno tiene la obligación casi moral y ética en esto de la lectura de ser aguerrido, asumir riesgos y asomarte a libros que en ocasiones pueden nadar en tu propia contra, que incluso te hacen sentir incómodo o que en un primer momento no sabes cómo descodificar, no te tocan, no te llegan, ¿no? A la emoción, eh, pero dejan un pozo. Y ese pozo, ese sedimento que va generando estratos, que te va generando estrato a ti como lector, te hace un lector mucho más completo, poliédrico, exigente, agudo en tu propia lectura y en tu propio análisis. Es asomarse al vacío, asomarse a lo que
a no saber qué vas a encontrar y que te puede suponer una caída, ¿no? Una precipitación, es a lo que yo me refiero. Yo procuro ser ese lector, tengo mis lecturas de cabecera, tengo mis escritores de cabecera a los que yo me acerco sabedor de que me van a ofrecer algo que a mí me interesa y me gusta, pero también soy un lector que en ocasiones se sale del camino y va en busca de otro tipo de literatura bueno, que en ocasiones me hace tropezar y caer de bruces y en otras ocasiones lo que me hace es que me catapulta. Eh, yo creo que tenemos la obligación de ser cada vez un lector mejor, no solamente un escritor mejor, sino un lector mejor. Sí, dices, no concibo la literatura sin riesgo, ¿no? Es otra frase que aparece en la novela, ¿no? Otra que tengo subrayada, quien asegura tener todo claro no se detiene a escribir nada. Yo diría también que ni siquiera a leer nada, ¿no? Y de hecho eres un gran recomendador de libros, porque tienes en Facebook y en Instagram, yo he tomado nota de algunos que recomiendas y eres eso, un gran recomendador de libros. Mira, estaba pensando digo, ¿qué canción puedo poner para que refleje un poco la novela, ¿no? Entonces estuve buscando el otro día qué canción puedo poner que refleje un poco la novela. Y he elegido una que igual no tiene mucho que ver, porque no es una canción española, no es una canción andaluza, no es una canción de Almería, ¿no? Pero es donde se desarrolla la novela, ¿no? Pero he pensado en esto, no sé si te parecerá bien o no. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, ¿no? Una película Bueno, que yo vi hace un montón de años sobre un grupo de adolescentes que se meten en un bosque cuando era River Phoenix, creo que muy jovencito, con 14 años. Y fíjate que esa película no la he vuelto a ver, pero me gustó muchísimo y guardo ese recuerdo como esas aventuras, ¿no? Y aunque tu novela no se desarrolla en Estados Unidos, ni mucho menos, sí es una novela de unos jóvenes de esa edad, de 13, 12, 13 años, ¿no? Creo yo. Y, bueno, viven, bueno, muchas cosas, muchas aventuras, ¿no? Hay una frase que dices que no hay patria más salvaje que la de la juventud. Entonces te quería que me contaras un poco sobre esa frase en relación con tu novela. Bueno, yo creo que como banda sonora le iría muy bien, ¿no? La canción que ha elegido. Es cierto que esta novela tiene, en esta novela ocupa un lugar destacado esos niños, ¿no? Esos niños en esa edad casi bisagra que hay entre ser un niño y ser una adolescente, ¿no? En el que tiene un pie en una cosa y en otra. Eh, por lo tanto, tienen la fascinación del que está descubriendo casi el mundo, ¿no? Por primera vez, y luego tienes el riesgo y los conflictos en ocasiones morales del que ya se va acercando a ser poco a poco un adulto o un adolescente, ¿no? Yo creo que precisamente decidí retratar a esos niños porque me permitían abordar la mirada fascinada que tiene la niñez, ¿no? Esa mirada de quien va descubriendo todo por primera vez, del que no necesita mucho fuera, solo necesita mirar en la dirección adecuada, mirar con la intensidad adecuada. Y yo creo que la literatura tiene mucho de eso, ¿no? De mirada. Y la conecté directamente con la fascinación que Juan Magil como lector siente cuando abre un libro y consigue que las piezas en su cabeza hagan clic y la emoción se desate, ¿no? Y desaparezca todo lo que te envuelve. Conecté ambas fascinaciones y me di cuenta que tenían algo en común. El Juan Magil lector y el Juan Magil que era capaz de volver a aquella infancia. Y lo que hice fue golpear una cosa con otra, ¿no? La golpeé y me puse a escribir esta historia, ¿no? En el que un narrador que se parece mucho a mí cuenta la historia de unos niños que se parecen mucho a aquel niño, Juanma, ¿no? Y también a la vez la vida de un escritor como en mi caso. Y lo cierto es que yo en esta novela he procurado también beber, y lo reconozco abiertamente, si no de ese cine, ¿no? Si no de ese cine, sí de novelas
que retrataban a esos grupos de niños, en ocasiones procedentes de la literatura norteamericana. Por ejemplo, Stephen King tiene alguna novela, ¿no?, de niños, esta típica imagen de niños, ¿no?, que deciden abandonar el pueblo para vivir una aventura y cogen las vías del tren caminando, ¿no?, y se van alejando y van a vivir toda esa serie de aventuras con ese valor, esa emoción, esa lealtad que se genera entre ellos. Me interesaba muchísimo eso, porque en esa historia siempre yo notaba que la piel se me erizaba cuando las leía. Y en una novela que procuraba tratar la fascinación, sea la de el niño que mira por primera vez el mundo o la del lector que encuentra un diamante dentro de un libro, pues creía que esa emoción debía estar, ¿no? Esa emoción que no tiene tanto que ver con el intelecto como con la piel. Bien, porque escuchándote, bueno, uno entiende cosas también de... Fíjate que la he leído 2 veces, ¿eh? He leído 2 veces la novela y todavía digo, ay, pues me había dado cuenta, con lo cual es genial. Mira, yo quería echarte... Te han entrevistado muchas veces ya, te han hecho muchas veces preguntas similares, al final los temas son los mismos. Digo, ¿de qué manera puedo yo plantearle otras preguntas? Y no sabía muy bien cómo hacerlo, no creo que lo consiga, pero he dicho, mira, voy a contarle algunas anécdotas que me han pasado a mí y a ver si con esas anécdotas él lo puede relacionar con la novela, ¿no? Una anécdota, por ejemplo, tengo varias. Una, eh, porque tu novela están los niños, pero está la mirada también del adulto, de una persona supongo que de 40 años, en torno a 40 años que lo... A mí, por ejemplo, en el colegio, también estuve en el colegio muchos años, con la misma gente del colegio, una infancia de entonces y tal, ¿no? Y hace como unos cuantos años, pues empezó bueno, pues vamos a reunirnos los amigos del colegio de aquella época, tal, no sé qué, ¿no? No sé, ahora no, hace 30 años que no nos vemos, pero nos reunimos, nos encontramos por Facebook y todo eso, ¿no? Entonces, la primera cena, fantástico, maravilloso, cuentas todas las anécdotas de aquella época, te ríes muchísimo y sales de ahí emocionado, ¿no? Venga, repetimos la Navidad del próximo año. Y repetimos la Navidad del próximo año y bueno, ya el elemento de sorpresa ya no está tanto, ¿no? Ya parece que se repiten las mismas conversaciones que el año anterior, ¿no? Y aún así, venga, la tercera vez. Y la tercera vez dice, bueno, pero es que no salimos de esa conversación, ¿no? Entonces yo miraba distintos perfiles, ¿no? Y está la gente, el perfil de aquellos que vivieron la infancia, que para ellos fue el mejor momento del mundo, los mejores amigos del mundo, que nunca han vuelto a sentir una emoción como aquella, y para otros que dicen, pero mi madre, ¿qué tengo yo que ver con esta gente? Ya no tengo nada que ver con ellos. Entonces yo quería preguntarte, ¿tu personaje dónde se situaría entre estos dos extremos? Yo creo que aquellos niños, cuando vivían aquella aventura, si en algún momento se hubiesen puesto en la piel de ellos en formato adulto, habrían pensado que aquello que vivían era tan intenso, tan emocionante, que probablemente, o que muy difícilmente eso se iba a romper, se iba a hacer arena, ¿vale? Con el paso del tiempo. Sobre lo que tú me cuentas tiene todo el sentido y yo he reflexionado mucho cuando escribí esta novela. Para mí era muy importante eso que tú me estabas contando, porque yo he vivido cosas muy parecidas, ¿no? El regreso a aquella época, ¿no? Cuando te has reencontrado con un viejo amigo, y esta novela tenía un momento, ¿no?, importante, que es cuando, como tú decías al principio, dos viejos amigos o dos amigos de infancia se encuentran casi 30 años después. Y eso metía en la coctelera un ingrediente fundamental, que es la nostalgia. La nostalgia en la vida es un elemento que tenemos nosotros a nuestro alcance, que en algunos casos, con algunas personas, digamos que la someten a una especie de... se someten a una sobredosis de nostalgia y son casi capaces de morir porque cualquier cosa que le ocurra en el presente o que les vaya a ocurrir en el futuro no es comparable con aquello que han sido capaces de articular en su memoria, ¿no? Embadurnándolo constantemente de una nostalgia que lo lleva a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero en literatura la nostalgia es muy peligrosa. Es un elemento que en ocasiones ha de estar en la historia, pero que el escritor tiene la obligación de dosificar y de regular con la mayor habilidad posible. ¿Por qué? Porque de la nostalgia a la idealización hay una frontera muy tenue. Y a mí la idealización en la novela ciertamente no me interesa. Me interesaba volver a aquellos años de la infancia,
porque iban a tener una repercusión, obviamente, en los años del presente, ¿no? de los personajes, pero también, y había cosas muy bonitas que tenía que retratar, cosas intensas, cosas marcadas por el entusiasmo de aquellos chavales, pero a la vez tenía que plantear algo muy importante en mi novela, y es que quizá ya no seamos aquello, Claro. no seamos la misma persona, pero es que, y que en ocasiones la vida nos ha llevado a un punto en el que casi hemos renunciado a aquello, de una manera, con nuestros hechos, no por las historias que contamos, sino por los hechos que llevamos a cabo. Eso cuenta más que las palabras. Luego también eso me llevaba a un punto muy importante, ¿no? Que es el de la construcción del relato de lo que somos. Lo que somos, la memoria, únicamente tiene sentido porque somos capaces de articularla en un relato. Y nuestra habilidad para articular ese relato es lo que hace de nuestra infancia algo fascinante, nostálgico, intenso o sinceramente un bluff y un aburrimiento, dependiendo de tu habilidad. Esto nos pasa cuando hablamos con nuestros amigos. No es lo mismo una anécdota de la infancia contado por alguien que tiene habilidad contando historias que por alguien que vivió esa misma historia, pero no tiene ninguna habilidad en la construcción del relato. Qué importante es que a ti te siga apeteciendo ir a esa comida, ¿no?, anual con tus compañeros, si todos sabemos contar la historia, ¿no?, con ese pulso. Pero por suerte o por desgracia, en la vida no todos sabemos hacerlo. Sí, bueno. Sobre eso que dices, te voy a contar otra anécdota. Yo nací en Algeciras. Yo soy de Tenerife, pero nací en Algeciras y viví en Algeciras de 0 a 10 años, ¿no? Y bueno, cuando cumplí 19 años, volví a un viaje por Málaga, me alquilé un coche y me fui a Algeciras a reconocer los sitios en los que había pasado la infancia, con un poco de nostalgia y tal, ¿no? Yo tenía un grandísimo amigo de aquellos años en Algeciras, que no lo veía desde hacía 9 años o 10 años, desde que me había ido, más 11 años, ¿no? Pero él vivía por el colegio, fui al colegio, encontré el colegio, sabía que su casa estaba al lado del colegio, y bueno, más o menos la localicé, toqué a la puerta, me abrieron, pregunté por él, yo estaba nervioso ante el encuentro, lo vi enfrente mía, yo lo reconocí perfectamente, la cara, pero como joven, no como niño, y el tío no tenía ni idea quién era yo, ni idea. Cuando empecé a contar quién era, anécdotas que habíamos pasado en aquellos años, se acordaba de las cosas, pero no sabía quién era yo. Había desaparecido completamente de su memoria, ¿no? Y eso me impactó muchísimo, porque yo lo tenía perfectamente recordado lo quería, y yo tenía una afección por él, ¿no? Y bueno, digo, bueno, pues será que cosas no son como sucedieron, sino como las recordamos. Y creo que eso tiene que ver con tu novela, ¿no, Tani? Creo que tiene algo que ver con tu novela, ¿o no? Sí, sí, claro que tiene que ver. El que en esa historia que tú cuentas, el que sufre el desgarro o la ruptura, ¿no? Eres tú eres el que te marcha, él se queda. Por lo tanto, cuando se produce tu ruptura en tu vida normal de un espacio, ¿no?, y un tiempo que estás viviendo en un lugar determinado y te largas de allí, necesariamente va a provocar un aluvión de emociones, y la emoción probablemente conlleva algo muy importante, que es que somos capaces de anclar muchísimos recuerdos porque la asociamos a emociones determinadas. Probablemente tu emoción sería también la de, y durante mucho tiempo, ¿no?, la nostalgia, la tristeza, también la alegría al recordar aquello, y cuando empieza ese aluvión, lo que tú vas a hacer de una manera natural muy probablemente es alimentar también aquello que ocurrió con dosis de imaginación. Ten en cuenta además que eres escritor, con lo cual ya está ahí presente la necesidad de que tu imaginación rellene constantemente huecos, ¿no?, para que tu relato de aquello siempre sea constante, verosímil y no sufra contradicciones. Para ti, un momento importante de tu historia era llegar allí y que él te reconociera. ¿No? Y que de repente se emocionara, incluso fundiera en un abrazo, pero claro, el problema es que eso en la vida
no se produce de igual manera en todos los agentes, en todos los personajes de la historia. Qué importante es, por lo tanto, la manera que tenemos de, como decía antes, de contar nuestros recuerdos, cómo anclamos nuestros recuerdos. En los personajes de Trigo Limpio, esta manera de anclar el recuerdo, pero sobre todo de persistir y de repetirnos que algo fue así, porque yo lo viví, porque yo lo sentí, porque yo asistí a aquello, nos da la sensación de que esas cosas que estamos diciendo tienen la textura de evidencias casi científicas. Pero ya sabemos que en lo que tiene que ver con la memoria, la evidencia científica pinta poco. Que lo que pinta realmente es la emoción, probablemente. Tú eras un niño en aquel momento que te tienes que largar y en aquel momento no sacaste una libreta a tomar nota de todo lo que dejabas allí. Directamente se fundió todo lo que habías vivido con la oleada de emoción. Y ese oleaje que provoca, ¿no? Y cómo lo va ordenando con el paso de los años, pues genera, en este caso, historias fascinantes, como le ocurren a los personajes de esta historia, ¿no? Intrépida, intensa, aventurera, en ocasiones transgrede cualquier límite. El momento en el que tú te unes, ¿no?, con ese personaje, unes dos miradas, y puede ser que se complemente o puede ser que directamente colisionen. Y yo creo que lo que tú viviste con tu amigo, ¿no?, con tu amigo aquel de la infancia, le ocurre un poco al narrador de esta novela con su viejo amigo Simón, ¿no?, que un día, metafóricamente podríamos decirlo, le toca la puerta, lo abren y las dos cosas que tienen que ofrecer cada uno son distintas, por no decir que en ocasiones parecen que opuestas. Sí, efectivamente, yo me acordé de esa anécdota, que bueno, siempre la tengo presente. Me acordé mucho leyendo tu novela. Digo, bueno, esto fue lo que me pasó a mí cuando volví a Algeciras. Y bueno, bueno, no voy a hacer spoiler porque no es momento, pero hay un momento en el que ellos dos hablan un poco sobre eso, ¿no? Sobre los recuerdos que tiene cada uno, o sobre las apreciaciones que tiene cada uno de distintos. Eso es que lo lea el lector. La autoficción es otro de los temas que siempre salen con tu novela. A ver, te divierte, a ver, o sea, te divierte el que la gente especule sobre si eres tú, si no eres tú, porque yo también escribí una novela que era una parte de autoficción, una parte autobiográfica y otra parte no, y entonces la gente estaba todo el día especulando, ¿no? Pero entonces tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, no sé qué. Entonces, a mí me parecía que cuando me contaban eso, como que estaban adulterando la novela, ¿no? Digo, oye, pues mira, me parece que me gusta más que me lea alguien que no me conoce, porque hace menos interpretaciones. No sé qué te pasa a ti, ¿te ocurre algo parecido o disfrutas con que la gente mezcle esa ficción con esa realidad? Bueno, obviamente siempre hay especulaciones, ¿no? Cuando el narrador es tan sumamente parecido al escritor Juan Manuel Gil, cuando el barrio en el que uno desarrolla la acción es el barrio donde nací y donde los hechos históricos, ¿no?, la ampliación del aeropuerto que se cuenta, etcétera, etcétera, pues es real, se puede consultar en la hemeroteca, es lógico que se especule sobre cuánto hay de verdad. Tal. Yo para mí lo de la autoficción tenía como mínimo dos funciones importantes. Una de ellas era la de, la de sumar un punto de atracción, ciertamente, para el lector en un primer momento. En un primer momento. Es decir, porque a mí eso me permitía agilizar determinadas cosas. La construcción del personaje, en principio, a ojos del lector, ya estaba. Ya estaba. Él, de una manera inconsciente, ya pensaba que el narrador tenía casi mi cara, ¿vale?, que tenía mi profesión, que se dedica a cosas parecidas a la mía, que la voz que le está hablando es una voz muy parecida a la mía, y eso me ayudaba. Entonces, en un primer momento, me interesaba hacerlo eso, aceleraba el proceso de construcción, pero ciertamente luego aspiraba, como tú decías, a que el lector, conforme va avanzando la historia, rompa esa membrana. Esa pregunta, ¿no?, de si esto es verdad o es mentira, en favor de qué va a ocurrir, de la historia, ¿no?, de qué le va a ocurrir a este narrador, qué va a ocurrir con Simón, qué va a ocurrir con Huáscar, quién es este hombre, ¿no? Todas esas preguntas que salen de un canasto, ¿no?, a ojos del propio lector. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo tenía una cosa que me divertía mucho, era la de reflexionar sobre el propio proceso de escritura.
¿vale? Genial. Y eso para mí era un reto importante, ¿no? Y decidí hacerlo desde el género de la autoficción, ¿no? Que es o este subgénero, ¿no? de la autoficción, porque si nos damos cuenta, cada vez que un escritor se pone a hablar de sí mismo en una novela sobre el proceso de escritura o sobre su manía y tal, a veces cae rendido a los pies de la solemnidad y de la pomposidad, como si el acto de escritura casi no no se pudiese concebir si no tienes unos gramos de misticismo en tu cuerpo, ¿vale? Pero lo cierto es que mi vida se aleja muchísimo de esa manera de concebir la literatura. Para mí la literatura supone madrugar muchísimo, renunciar a muchas cosas y con esa renuncia también renuncia a mi propia familia, ¿vale? Sufrir también, pero también divertirme un montonazo con la construcción de personajes y reír a carcajadas, incluso cuando he escrito determinados capítulos. Entonces decidí acercarme al proceso de escritura a través de una especie de parodia de la autoficción, escribiendo autoficción. Porque la autoficción, por norma general, o por lo menos los libros que yo he leído de autoficción, que me suelen gustar bastante, tengo que reconocerlo, pero a veces he hecho en falta que se tomen un poco más, no sé, como con más humor su propio personaje, con menos solemnidad, ¿vale? En ocasiones los escritores, al menos bajo mi punto de vista, nos ponemos excesivamente cargantes. Y yo creía que esta novela, si era un homenaje a las historias que me habían fascinado, lo que menos podía hacer era dejarme caer fácilmente en las fauces de esa solemnidad. De hecho, bueno, después tenía otra pregunta relacionada con el hecho de eso, de escribir la novela perfecta, pero el humor, bueno, el humor es buenísimo. O sea, yo, durante toda la novela es que te ríes un montón, ¿no? Yo pongo jajaja, ¿no? Cuando me río en algo, en alguna parte pongo jajaja lápiz, ¿no? Y hay unas páginas que lo he puesto 6 veces en la misma página. O sea, que ahí está muy bien. Siempre recuerdo una vez que venía en avión, que venía de Madrid, regresaba a casa, iba leyendo un libro de Fernando Iwasaki que se llama España, parte de mí, esos premios. Y yo iba, y venía muerto de risa, de verdad, era tan gracioso que venía muerto de risa y, además, y también con un poco de vergüenza, ¿no? Porque estás ahí tú solo leyendo y estás riendo ahí a carcajadas y como la gente que te mira, ¿no? Como están todos con la tablet y con el móvil haciendo estupideces, pues digo, mira, que se jodan, y yo me río aquí, no me voy a callar, que lo mío es más interesante y aunque parezca que esté solo riéndome, no estoy solo, estoy muy acompañado, ¿no? Y lo mismo me pasó con tu libro. Me encantó el humor y quería decirte, ¿tú te ríes tanto o sea, eres tan gracioso en la realidad o es que la literatura mejora tu sentido del humor? Bueno, yo en la literatura me siento muy cómodo, en el proceso de escritura me siento especialmente cómodo y feliz. No lo vivo como si estuviera estrujando un trapo seco, ¿no? y quedándome con la esencia de algo, ¿no? Generalmente me dejo, cuando tengo la historia en la cabeza, cuando sé lo que quiero contar o hacia dónde quiero ir, pues lo que procuro es vivir con entusiasmo esa orientación, ¿no? que he descubierto. Y eso acentúa muchas veces mi sentido del humor, al punto de que cuando quiero escribir algo serio, tengo que intentar amarrar rápidamente el giro humorístico, ¿no? O la idea humorística, porque muchas veces es capaz de llevarse por delante todo lo que tiene a su alcance. Mira, lo cierto es que para mí el humor es fundamental, me pasa como a ti. Yo soy un lector de libros que desea que ese libro me haga reír. ¿Vale? En una tradición donde el humor ha estado presente desde nuestros clásicos, ¿no? Desde nuestra base, ¿no? Desde el Lazarillo de Tormes al Quijote, la Celestina, etcétera, ¿no? Pasando y llegando al siglo XX con obras maravillosas y hoy en día, ¿no? Con escritores que han apostado por este género. Sin embargo, parece ser que tiene que estar pidiendo permiso el humor dentro del mundo académico y dentro del mundo ortodoxo, por decirlo de alguna manera, ¿no? de la literatura, para ocupar su silla, cuando realmente la silla del humor debe ser una silla destacadísima. Habitualmente se le aplican adjetivaciones al humor para justificarlo. Se dice constantemente de que es un humor inteligente, brillante, afilado. Sin embargo, cuando alguien escribe un drama,
no intenta defender la palabra drama a ojos del posible lector que va a comprar eso, ¿no? Entonces, yo creo que el humor ha hecho ya, desde hace muchísimo tiempo ya, todo lo que tenía que demostrar. Que tiene que ocupar el lugar que merece. Y me sorprende que vivamos el humor muchas veces en España como un drama. La prueba la tenemos en que cuesta muchas veces que los premios nacionales, los premios más académicos, los que pues, se acaben llevando, o incluso en el cine, ¿no? Que cuesta más que una película cómica se lleve un Oscar que... en fin, es un drama que eso ocurra Sí, paradójicamente en España. sí, pero tu novela, entiendo lo que dices, a lo mejor el humor un poco desprestigiado, porque una novela o una película graciosa, pues no puede estar entre las alabadas por los críticos, pero bueno, no pasa siempre, ¿no? He estado viendo Billy Wilder estos días y te ríes y eso y es buenísimo, ¿no? Pero tu novela lo que tiene es que combina el humor también con Sí, sí. sobrias, con experiencias más profundas, con recuerdos perturbadores, ¿no? Entonces esa mezcla de las dos cosas creo que es una combinación estupenda, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente, como tú dices, la clave probablemente está en una incluso en una de las normas que yo doy, divirtiéndome en el proceso de escritura, que hablo sobre sobre que el éxito, la belleza o el equilibrio está en la propia variedad, ¿no? En la propia variedad. Y creo que el humor, en su justa medida, con la gravedad en su justa medida, ¿no? Pues de alguna manera se parece a lo que vivimos fuera de los libros. Y que funciona bien y que al lector le cuesta o entra con una mayor naturalidad en la propia historia, o al menos así yo concibo mi proceso de escritura. Me cuesta mucho alejar el humor o recluirlo en una habitación aparte, ¿vale? Del mismo modo que no puedo recluir la gravedad, ¿no? o el drama o lo verdaderamente duro. Hay un personaje que me encanta en tu novela. Y yo creo que, no sé si te han preguntado, te voy a preguntar si te han preguntado por él ya. Yo por lo menos no lo he visto. Y es el de la madre. La madre del niño me parece buenísima, la madre. O sea, todo lo que dice la madre es que es ¿qué es esa madre para ti? ¿No? Esa madre que aparece, bueno, la madre del protagonista sin nombre, que no sé cómo se llama, pero Sí. porque realmente todo lo que sale de ella, ¿qué es para ti la madre Mm. de ese niño? Bueno, pues para mí la madre de ese niño es un contrapunto importante al narrador, es un contrapunto, ¿no? Que parece tener los pies muy apegados ¿no? a la tierra, a la realidad, de un hijo que tiene, que es escritor y que por lo tanto se les presupone, ¿no? Con una idea, una inquietud y unos objetivos en la vida que a veces son difíciles de entender. Pero desde una relación, a pesar de que sean antagónicas aparentemente, desde cierta ternura, a pesar de que los modos de la madre del narrador sean implacables en ocasiones, ¿no? Sean muy implacables. Yo creo que esa madre también representa a muchas madres de una época, una época que parece que está ya en extinción, igual que le ocurre al espacio que describo, ¿no? En la novela, ¿no? O a la tipología de infancia, que también es una infancia en Exactamente. extinción. Pero bueno, estabas con la madre, perdón. Sí, 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 pero tienes razón, quizá a la infancia, ¿no? A esa infancia que está casi desapareciendo, que ahora no que desaparezca la infancia, sino a ese modelo. Y la madre en ese sentido representa, como digo, el contrapunto, a la vez la ternura, y a una madre con la que muchos lectores, sobre todo una generación determinada, ¿no? Van a encontrar reconocimiento. Si no era la madre, era su padre, y si no era su padre, era su abuela, ¿no? Yo creo en ese sentido que es un personaje muy divertido, a pesar de la gravedad y de la intensidad que le ponga siempre a sus palabras, ¿no? A la virulencia con la que habla, ¿no? Pero yo me divertí muchísimo escribiendo, Personaje. creando el personaje de mi madre, ¿no? Sí, Aparentemente sí, sí, no. de mi madre. Yo me Y imaginé, no, digo, este se habrá muerto quería de decir, risa. Este se habrá sí, muerto de sí, risa quería decir también creando un personaje. que ese personaje tiene algo en común o algunas cosas en común con mi madre, ¿no? Mira, Bueno, mi sí. madre, el origen de mi literatura
después de reflexionarlo mucho, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Esto no lo he sabido siempre, no lo he sabido siempre, pero sobre todo escribiendo las dos últimas novelas, Un hombre bajo el agua y Trigo limpio, he reflexionado mucho sobre el papel que cumplió mi madre de una manera inconsciente en mi afición por la literatura. Y es que mi madre, como no existía un móvil al que te pudiera llamar para decirte dónde está, vuelve ya, ¿no? Con quién está, pues lo único que funcionaba era la advertencia, esa advertencia última que te daba justo antes de salir por la puerta, ¿no? Y mi madre había conseguido sofisticar esa advertencia y llevarla a un relato dramático, perverso y en ocasiones aterrador. Yo siempre digo con mucho cariño que mi madre era mi Stephen King personal, porque me contaba relatos tremebundos para mantenerme alejado de las balsas, para que no fuese a la playa y me bañase sin cumplir las horas de digestión, para que no me acercara a desconocidos, no me subiera a coches, no me subiera a motos o me mantuviera alejado de secuestradores, ¿no? Y ladrones de órganos vitales. Y de hecho, aún percibo, tengo la sensación interna de que sigo vivo porque mi madre me mantuvo vivo con aquellos relatos. Y aquellos relatos yo me daba cuenta de que conforme iba haciendo mayor, y ella seguía utilizándolo. Yo me recuerdo con mi madre tener 18 años y le decía, bueno, que me voy de viaje de fin de semana con mis compañeros. Y me soltaba algún relato sobre esto. Pero yo ya lo miraba de otra manera. Yo lo miraba desde el encantamiento de un lector o de un oyente, ¿no? Me encantaba escucharla, ver cómo iba, en qué desembocaba su alambicado relato para que yo no saliera apenas de casa y fuese un niño timorato que no me asomase a ningún lado. Creo que mi literatura tiene mucho el origen de mi literatura tiene mucho que ver con esos relatos que mi madre me hacía con la única y exclusiva función de mantenerme a salvo. Sí, sí, no, la verdad que está súper, súper, súper bien definido, conseguido. Me encanta cuando dice el padre la conoció como un flechazo, en plan, lo comenta como todo vehemente, como una descarga eléctrica con los pies metidos en el agua. Y la madre, en cambio, decía que lo había conocido unos años después de casarse con él. Esa, La mirada, ¿no? sí. La mirada de cada Ah, personaje, el ¿no? padre de mente, la madre decía, no, yo lo conocí después, ya después de 3 años empecé a saber cómo. Eh, Juan Manuel, aquí he apuntado 3 palabras solamente: punto de vista, creencias y miedos. ¿Están relacionadas en tu novela? Están íntimamente relacionadas, son ingredientes o podríamos decir nudos, ¿no? En una red que se articula, ¿no? Amplia, pero para mí el punto de vista es fundamental porque no solamente explica nuestra manera de vivir, sino que también explica nuestra manera de contar y de escribir ya como escritores, ¿no? La mirada, cómo proyectamos la mirada es fundamental y está relacionado directamente con cómo contamos cuando escribimos una novela, pero también cómo contamos nuestra vida. Eso nos lleva directamente a las creencias. Las creencias, a fin de cuentas, son pensamientos que hemos armado en nuestra cabeza, que no necesariamente están apoyadas o soportadas sobre evidencia, simplemente son creencias en las que no cuestionamos, Somos capaces de definirnos como personas que no somos buenos amantes o que no somos personas especialmente sensibles, inteligentes o que no vamos a conseguir nunca aquello que queremos, ¿no? Y son trampas que esas creencias pueden funcionar en muchos momentos como pequeños impulsos eléctricos que te lanzan hacia adelante, pero en la mayoría de las veces ocurren como trampas, como rémoras, ¿vale? Como una especie de ancla que nos permite movernos en lo que se llama muchas veces casi como un cliché en nuestra zona de confort, ¿no? Nosotros somos así, yo soy así, por eso lo hago de esta manera. Pero yo creo que nosotros como personas tenemos la obligación de cuestionarnos a nosotros mismos, de cuestionar aquello que pensamos, incluso aquello que consideramos que es una certeza inmutable, que está clarísimo, esto fue así, o yo soy así, yo soy así. Yo a lo largo de mi vida he descubierto, curiosamente, que no soy como yo me contaba a mí mismo que era.
Y eso se puede hacer a través del autocuestionamiento, el de plantearte la pregunta de ¿por qué creo yo? Por ejemplo, yo siempre me he considerado durante una época, hace ya años que no, ¿no? Pero recuerdo un gran descubrimiento que hice sobre mi propia personalidad. Yo me considero una persona ingeniosa, parecido al narrador, ¿no? Que aparece, ¿no? Con ese tipo de broma, soy capaz, se me da bien el giro en un momento determinado, aguantarlo, lanzarlo en el momento, y me consideraba una persona ingeniosa, y eso me llevó a pensar que era una persona sociable o simpática. Porque, y en mi relato, yo solía decir, a mí mismo decía que soy una persona simpática, pero no lo era, porque soy una persona en ocasiones bastante introvertida, ensimismada, con mis preocupaciones y tal, y desde fuera, desde la mirada externa, no doy esa sensación. Sí daba la sensación de ser una persona ingeniosa cuando hablaba. Bueno, pues esto, que es un ejemplo muy pequeñito, Pero consigo. no es muy pequeñito, bueno, es muy pequeñito, pero tiene una fortaleza tremenda, ¿no? Porque eso de que Sí, te des sí, bueno, cuenta de que no eras como tú pensabas que eras, como ejercicio personal es fantástico, ¿no? O sea, descubrirlo se claro, lo lleva a claro. descubrir, ¿no? Sí, sí, claro, porque además te permite trabajar te permite trabajar en aquellas carencias que tienes, pero sobre todo te abre una puerta a cuestionarte, porque claro, si al final te enfrentas a algo que tú consideras muy, como he dicho antes, una certeza inmutable, que estaba avalado por el paso de los años, y de repente se te cae, ¿qué no puede ser mentira en tu vida? Entonces, eso es el camino desde el punto de vista a la creencia, está muy relacionado, porque si tú consigues cambiar el punto de vista en torno a la creencia, te lleva al cuestionamiento. Y cuando descubres que eso no es así, aparece la última palabra que tú decías, que era el miedo, ¿no? El terror a que nada el suelo en el que pisa, bueno, pues se empieza a mover. En mi caso era esa particularidad, pero en el caso de los personajes de esta novela, se agarran con uña y diente a su propio relato, al relato de cada uno y al punto de vista de cada uno, porque saben que asumir otro relato supone que todo se desmigaje, que todo se convierta en algo líquido, que es en realidad como es la vida, ¿no? Y después parte Y y claro, después, perdón, no, no, y, digo, entonces claro, y ante eso, enfrentarse a ese miedo, pues en ocasiones uno prefiere no mirar hacia ese lado. y después precisamente por eso que comentas, hay dos momentos en que la novela se parte en dos. Coño, ¿y ahora? Y eso es Sí, buenísimo. Eh, Jorge Drexler tenía una canción que decía, el mundo está como está por causa del láser. Una canción que se llama Frontera. Bueno, y ya para ir terminando, Juan Manuel, otra de las cosas que a mí que más me gustó como escritor es el ejercicio de construir la novela, ¿no? Cómo te planteas construir la novela perfecta, cómo nos vas encaminando, ¿no? Pero nos vas encaminando perfectamente por donde tú quieres que el lector vaya, ¿no? Y yo puse aquí, el lector lo va siguiendo tal y como lo has dibujado, subes, bajas, das un giro, sales para atrás, después hay un zigzag, de repente se rompe el camino, hay un precipicio, el camino continúa y te lanzas abajo y saltas para continuarlo, ¿no? A desfallecer hasta llegar hasta el final de la última página. Eso es maravilloso, ¿no? Lo que has hecho ahí es un trabajo de orfebrería, ¿no? Literario, ¿no? sí, yo creo que ahí en ese punto que tú mencionas, quizá estaba uno de los grandes retos de la novela, ¿no? Contar de una manera paralela, digamos, perdón, la teoría, contarla y llevarla a la práctica. Es decir, tener la sensación de que aquello que estaba leyendo el lector lo estaba viviendo en su propia piel y estaba viviendo, como tú dices, ese zigzag, ese repecho que tiene que subir, esa aceleración de la trama, porque de alguna manera era como ofrecerle el libro de instrucciones. El libro de instrucciones al propio lector. Curiosamente, a pesar de que yo insisto, o el narrador insiste constantemente en que estamos ante una novela, y lo demuestro numerando, ¿no?, cada una de las decisiones narrativas que voy a tomar a lo largo del proceso de escritura de esa novela, el propio lector duda, y tú decías, y especula sobre si aquello que estoy contando, ¿no?,
Sí, y a veces dices, pero ¿a dónde me quiere llevar? A veces que estás perdido, ¿no? Sobre todo cuando Sí, sale Huáscar, tengo en 2 o 3 capítulos, digo, pero ¿a dónde nos quiere llevar? ¿Sabes? claro, claro, sí, Porque sí, estás sí. desorientado, un poco desorientado, pero es parte de la estrategia, ¿no? Aquí te desoriento para que después tú sigas continuando la lectura y sigas queriendo averiguar esta orientación, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que tú has utilizado una palabra que a mí me gusta mucho también, que es ese camino zigzagueante, ¿no? Ese camino culebreante, ¿no? Que supone una novela en la que tienes el reto de llevar al lector por ese camino, eh, pero que no sienta en ningún momento el deseo de abandonar, sino la pregunta, como tú bien apuntabas, de ¿dónde me conduce? Porque si tiene la respuesta a ese ¿dónde me claro, conduce? Ya ahí apaga y vámonos. Necesitan mantenerlo dentro del camino, llevarlo a los diferentes, que haga determinados esfuerzos, que para mí es importante, que haga determinados esfuerzos y por lo tanto ahí ofrezco algunos repechos que tiene que subir, ¿no? Pero con yo creo que con la garantía de que al final la propia novela te ofrece el asombro que tiene que haber en la literatura. Tú dices que hay un momento en el que la novela se parte, ¿no? Esos momentos en los que la novela se parte, ¿no? Sin llegar a romperse, para mí son fundamentales en la novela. Yo cuando encuentro eso en las novelas que leo, a mí se me escapa un wow, ¿sabes? Como, ¡ah! ¿Cómo lo ha hecho? No me lo esperaba esto y he pasado la página y he notado cómo como cuando la luz entra en el agua, ¿no? Y se desvía. Ese momento, ¿no? No se parte, no se separa una cosa de otra, pero ese momento en el que el lector cambia de dirección bueno, es algo que a lo que yo aspiro en cada una de mis novelas y me lo pongo como reto. ¿Lo conseguiré o no lo conseguiré? Pero ahí está. sí, en todo eso y en todo eso que cuentas, en todo lo que has hablado y en toda la construcción de la novela, también se ve, bueno, yo creo que esto, la verdad que es una tontería, es una obviedad, ¿no? Incluso cuando lo escribí la reseña lo dije, ¿no? Que se traslada ese amor profundo por la literatura. Yo creo que todos los escritores tenemos un amor profundo por la literatura, pero no sé por qué en tu novela, pues, llegué a esa conclusión, ¿no? Me parecía que ese narrador, que ese escritor sentía una profunda devoción, un profundo amor por la literatura, y eso, bueno, para los que compartimos eso, pues muy enriquecedor, ¿no? Dice, los escritores, también dice después ya un poco, no quiero ponerme catastrofista, ¿no? Dice, los escritores algo tienen que hacer para no desaparecer bajo las nuevas formas de ocio y entretenimiento, ¿no? Pregunto yo, ¿conseguirá la literatura sobrevivir cuando desaparezca el último hombre o mujer previo a la generación del TikTok? ¿Sobreviviremos o no Bueno, yo sí. sobreviviremos? Sí, yo soy optimista. Yo tengo una visión bastante optimista de esto. Lo único que tenemos que fortalecer es la singularidad de la literatura, que le ha permitido sobrevivir a muchísimas otras cosas a lo largo de muchísimos siglos, ¿no? Eh, y incluso de distintos formatos, ¿no? Que ha vivido, ¿no? Lo que pasa es que el libro se ha convertido en un formato difícil de mejorar, ¿no? Tiene una sofisticación tal que incluso el soporte digital le cuesta meter codo, ¿no? Entre los libros. Yo soy profesor de lengua y literatura, tú lo mencionabas antes, y esa generación que tú mencionas, ¿no? Del TikTok, ¿no? Y del Instagram y de este tipo de cosas, esas generaciones leen. En ocasiones no leen lo que a nosotros nos gustaría que leyeran, ¿no? Eh, no son generaciones probablemente que entren a la literatura descubriendo no sé, su amor por la lectura a través del Conde Lucanor o de incluso Cervantes, ¿no? Y el Sí. Quijote. Pero son personas que viven todo aquello que le aporta pasión y emoción, lo viven con intensidad. Yo tengo alumnos que viven la lectura con esa pasión, con esa emoción. No aspiran a que les pregunten nada sobre los libros, no quieren hacer ningún examen sobre ese libro, no quieren hacer ninguna ficha de lectura, igual que cuando nosotros hacemos algo por pura pasión, no esperamos que nos vengan a poner una nota. Entonces, yo por supuesto creo en que el futuro de la lectura, no digo que esté viviendo un momento maravilloso y tal, probablemente está viviendo un momento duro, difícil,
pero no soy apocalíptico en esto. Yo creo que la literatura, contar historia Sí, va a siempre estar habrá presente. necesidad de contar historias, ¿no? Siempre va a haber, siempre va a haber, siempre va a haber. O por lo menos, no me quiero poner dramático, por lo menos eso quiero pensar yo, ¿no? Eso quiero pensar. Bueno, pues eso es todo. Por lo menos esas son todas las preguntas que yo tenía preparadas. Me quedó alguna, pero tampoco quise alargarlo mucho más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer haber compartido esta conversación. Es curioso este formato, ¿no? Parece que tú estás en Almería y estoy en Tenerife, pero parece que estamos en la misma habitación. Y nada, te agradezco la invitación y haber charlado contigo, Juan Manuel. Pablo, muchísimas gracias a ti porque, como tú bien dices, he tenido la sensación en todo momento de que no nos separaba la pantalla. Y te agradezco profundamente también el formato de la entrevista, ¿no? Concretar la novela a través de tus propios recuerdos, tu propia experiencia, porque es quizás lo más bonito que le pueden decir a un escritor una vez que leen su novela, ¿no? Que tienen esa historia ha sido capaz de destapar un tarro ¿no? El tarro ese del recuerdo, de la memoria y de la emoción. Así que me lo he pasado fenomenal. Pues Y quedaron dos anécdotas que no te conté. Después te las mando por email. muy bien, muy bien. Pues la escucharé o la leeré encantado de la vida. Así que muchísimas gracias. Y espero tener la oportunidad de que la próxima vez sí, sin pantalla, podamos mantener esta charla. Seguro que llegará el momento, seguro. Nada, me despido de esta tercera entrevista para las personas que siguen el canal de YouTube. En algún momento tendré que poner por algún sitio, pero todavía no sé hacerlo, eso de suscríbete al canal y todo eso. Pero bueno, ya lo averiguaré. Y nada, y así que hasta la próxima entrevista a todos.